Amén. Que el Señor les bendiga. Buenos días. Qué bendición es poder que podamos estar en la casa de nuestro Dios. Solo para que lo tome en consideración, si no estoy mal, ¿verdad? El próximo domingo hay cambio de horario. Así que ya el próximo domingo vamos a dormir una hora más. Sí, habían dicho de que no se iba a cambiar todavía, pero supuestamente está la ley, que ya hicieron la ley, pero creo que al final no la ratificaron como tal, ¿verdad? Así que no sabemos si este va a ser el último. Yo hubiera preferido que nos quedáramos con este horario de verano, no con el de invierno, pero bueno. Antes de comenzar, quiero pedirle a la hermana Jackie que pase, vamos a orar por la vida de ella. Está cumpliendo años. Ayer. Amén. ¿Alguien más? Nadie, ¿verdad? Nadie más está cumpliendo años, ¿verdad? Ayer. Bueno, yo le voy a pedir que extienda su mano derecha sobre la vida de nuestra hermana. Padre, te queremos dar gracias por la vida de tu hija. Señor, gracias porque le permites cumplir un nuevo año. Señor, hasta el día de hoy tú la has guardado, tú has sido fiel a su vida. Padre, y que en este nuevo comienzo, en esta nueva etapa, tú sigas siendo el que la guíe, el que la llene, el que la guarda, el que le provea. Padre, pedimos principalmente por su vida espiritual. Señor, qué necesario es que tú nos llenes, llenarnos de ti cada día. Padre, que seas tú la que la guíes. Señor, bendice su matrimonio. Padre, que sea esa ayuda idónea, Señor, según tu palabra. Padre, bendecimos también su hogar. Señor, bendice la obra de sus manos. También el servicio, el privilegio que tú le permites. Gracias porque, Señor, tu hija enseña a los niños. Y esa es una bendición y un privilegio muy grande. Que tú, Señor, hasta el día de hoy puedas guiarla, cuidarla y cubrirla. Y sabemos que si buscamos lo espiritual primero, las añadiduras vendrán. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Así que feliz cumpleaños. Amén. Y pueden pasar los niños a escuela bíblica. Amén. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Déjeme poner esto. Abramos nuestras Biblias en Génesis 41 y vamos a leer solo 3 versículos. Yo creo que usted ya sabe toda la historia de José. Y la verdad que hay mucho de qué aprender, pero quiero leer. Si usted quiere leer el capítulo, con gusto, cuando llegue a su casa, léalo todo. Yo ayer lo leí como unas 4 o 5 veces desde el 38 hasta el 50. Y he encontrado un buen momento para escuchar la palabra. ¿Sabe cómo? Cuando voy manejando, la aplicación de la Biblia tiene para que sea audio, ¿verdad? Y entonces lo que hago es que pongo y escucho unos 4 o 5 capítulos y lo vuelvo a escuchar y voy meditando. Y voy comprendiendo algunas cosas. Y entonces es una bendición. Amén. Génesis 41, 14, 16. Mire, yo le puse como tema el tiempo de José. Usted y yo conocemos todo lo que vivió José. Y déjeme anticiparme a algo. Fíjese que la palabra nos muestra que en todo lo que le pasaba a José, dice, pero el Espíritu de Jehová estaba con José. Llegó el tiempo. Amén. Génesis 41, versículo 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José
y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu palabra, para recibirla. Padre, te queremos pedir por nuestro pastor general, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que tú lo cubras. Señor, asimismo por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza, Milcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello y Alberto Campos. Bendícelos, bendice a cada uno de tus siervos. Y a nosotros en esta mañana danos de tu entendimiento. Sujetamos y atamos todo estorbo que se mueve en los aires. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Usted y yo entendemos que la fidelidad de Dios es la que nos guía en todas las circunstancias para su propósito. Fíjese que debemos de entender algo. Cuando hablamos de propósito, hay muchos que dicen: no, mire, es que usted tiene un propósito en su vida. Y hay mucha gente que dice y pasa esperando cuál es el propósito, cuál es la gran cosa que va a suceder en su vida. Porque se les ha dicho, no quiero ocupar la palabra como una forma de decir, se les ha vendido la idea mucho, ¿verdad? No, es que mire, usted tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. Y el propósito del Señor es, ¿cuál es? Que hagamos su voluntad. Ese es su propósito, no otra cosa. Ahora, que el Señor nos quiera utilizar para algo va a depender de nuestra disposición. Y en algunos casos, aunque no nos dispongamos y aunque no querramos hacer las cosas, si ya hay algo de Dios para nuestras vidas, aunque huyamos como Jonás, lo vamos a tener que hacer. Porque ¿cuántos Jonás hubieron? Uno. No todo el pueblo de Israel en ese tiempo se fue de misionero a predicar. No. Pero el propósito que usted y yo tenemos en esta vida, porque aquí estamos, es hacer su voluntad. Muchos buscamos la prosperidad y vemos la historia de José pensando en que un día, ¿verdad? Y a todos nos dicen: usted va a ser un José. Y todos, imagínense, no, dentro de sus hermanos hubo un José. Sus demás hermanos fueron hombres comunes, pero de los hijos de Jacob, solo uno llegó a estar al frente después de Faraón en Egipto, ¿verdad? Ahora, entendemos también que la misericordia preservó de la muerte ante tantas situaciones difíciles a José. Porque primero, cuando lo ven, maquinan sus hermanos y querer matarlos. Y dice Rubén: no lo toquemos. Metámoslo a la cisterna. Y tal vez una forma de preservarlo era venderlo. Una forma de preservarlo, porque estando en la cisterna, y meten a la cisterna y no había agua. No sé si alguno de ellos tuvo la intención de ahogarlo. Y el Señor secó la cisterna para que José no se ahogara. Y a uno se le ocurrió a Judá y dice, no sé si a Judá, pero se le ocurre y dice: vendámoslo. Y yo no sé si esa era una forma de proteger a su hermano también. Porque venderlo era mejor que dejarlo ahí en la cisterna, a que se muriera. El Señor lo preservó. Y se lo venden a unos madianitas y los ismaelitas, y después vienen estos y lo llevan allá a Egipto, etcétera. Y sabemos todo lo que le pasó. Entonces, José desde joven demostró ser alguien correcto. ¿Por qué era correcto? Porque fíjese que él no se juntaba con sus hermanos y hacía lo que sus hermanos hacían.
sino que fue correcto y le daba de la mala fama de sus hermanos a su padre. Si lo tomamos literalmente, porque no puedo decir yo cuánto tiempo pasó, pero la Biblia detalla que José tenía 17 años, ¿verdad? ¿Y será que teniendo 17 años llegó a Egipto? Se encontró solo y fue correcto. ¿Qué pasó con Daniel? Llegaron muy jóvenes a Babilonia. Se estima que también tenían 17 años y fueron firmes. Fíjense, esta característica de José, porque José no se contaminó de lo que sus hermanos, que eran mayores, porque sus hermanos eran mayores, le llevaban muchos años a José y a Benjamín. Entonces, José desde joven demostró ser alguien bien correcto. Probablemente porque era un niño, porque verdad que ya cuando estamos viejos nosotros decimos, uno de 17 años decimos, es que es un niño, ni sabe lo que dicen, ¿sí? No, ¿verdad que sí? Cuando uno pasa los años y entonces probablemente José era ingenuo o imprudente al hablar, porque sus sueños hasta incomodaron a sus padres. Ahora, tenía todo lo que necesitara. Tenía un padre que lo amaba, tenía provisión económica, y entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios permitió todo esto a un joven que empezaba a vivir? ¿Por qué? Y fíjese que si usted hace la cuenta de cuando se menciona a José la primera vez y cuando es puesto ya como jefe en Egipto, son 13 años. Son 13 años. Hermanos, 13 años viviendo de una manera horrible. Ahora, la Biblia no muestra cómo fue el desarrollo o el crecimiento de José con sus hermanos. Porque recuerde que José era el hijo esperado de Jacob. ¿O no es así? Pero fíjese que la descendencia del Señor no vino de José, vino de Judá. Pero bueno, era el hijo esperado, era el hijo por la mujer que amaba. Porque si usted se da cuenta, cada hijo que tuvo Lea lo hacía pensando en que su esposo hoy la iba a amar, hoy se iba a acercar. Y si no estoy mal, cuando nace Judá dice, no, hoy alabaré al Señor. Fue una situación muy diferente. Entonces, pero volvamos a José, no nos desviemos, no me quiero desviar. Entonces, José, ¿cómo habrá crecido José? Con hermanos que lo menospreciaban. Como le dije, hubo intento de asesinarlo, ahogarlo, fue vendido como esclavo, fue acusado de violación, Mire qué tremendo, ¿verdad? Y finalmente metido en la cárcel. Y entonces, estando en la cárcel, el copero y el panadero tienen sueños, se lo cuentan porque José los ve y le dice, ¿y a ustedes qué les pasa? Y entonces viene el copero y da su sueño y lo interpreta José y le dice, tú le vas a volver a servir al rey, vas a ser restituido. Y el otro dice, y viene el panadero y dice, es que arriba de mi cabeza había pan, pero venían las aves y le dice, mira, a ti te van a colgar, a ti te van a matar. Y aves van a venir a tu cabeza. Y se cumplió. Y entonces cuando sucede esto y que el copero es restablecido, dice la palabra que pasan 2 años en donde el copero se olvidó de José. El copero fue restablecido y él volvió a todo. Y se olvidó de José. Y José le dijo, por favor, copero, cuando estés frente a Faraón, habla. Dile que yo estoy aquí injustamente,
que yo no he hecho nada. Probablemente ya José tenía 28 años. Porque estamos hablando de que a los 30 fue puesto. Y dice que habían pasado 2 años. 28 años. Quiere decir que él ya había estado 11 años que estaba lejos de su familia. 11 años como esclavo, como sirviente. Qué interesante cuando uno puede empezar a analizar el tiempo. Porque la Biblia lo va resumiendo, pero cuando usted empieza a ver, sí creo yo que en algún momento José se tuvo que haber entristecido. Claro que sí. Es que no era un superhombre. Porque cuando leemos a Pablo de todo lo que sucedió, pareciera que él nunca dijo, ay Señor. No, y no le dijo, pues quita de mí este aguijón. Ya no soporto. Pero muchas veces nosotros vivimos situaciones difíciles y el problema es que nos cuesta permanecer fieles. Fallamos. Para un inocente como José, no tuvo que ser fácil vivir algo de lo que no era culpable, sino que al contrario. Pero volvemos otra vez. En cada situación, la palabra dice que Dios estaba con él. No era algo fácil, no era algo sencillo, pero Dios estaba con José. Se mantuvo fiel, como Daniel. Imagínese a la tentación que se le presenta con la mujer de Potifar. Y las palabras bien claras, ¿verdad? Y cualquiera puede decir, bueno, el joven anda más alterada las hormonas que a saber qué, ¿verdad? Pero fíjese que las palabras que le dice, y le dice, mi Señor me ha puesto a mí sobre todas las cosas, pero sobre lo único que yo no puedo hacer ni tocar es sobre ti. Y yo no le puedo hacer esto a Dios ni a mi Señor. No puedo faltar. Quiere decir que estuvo también bajo una tentación sexual. Mire, en medio de esa circunstancia como esclavo, es que podemos entender que el padre de José era alguien que Dios había bendecido, que tenían ovejas. No era alguien que había experimentado lo que era vivir en pobreza. No era culpa de José que él ya haya nacido cuando ya Dios lo había o lo bendice, ¿verdad? Ahora, ¿tendríamos nosotros el carácter suficiente para soportar cualquier situación en donde somos inocentes y por lo tanto tenemos un desconocimiento de lo que está pasando? ¿Cuántas veces le habrá preguntado el Señor a José, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuántas veces habrá llorado José? Y decir, mis hermanos. Y qué misericordia de Dios, porque qué lindas palabras la que le dice José a sus hermanos. No. Miren, Dios permitió todo esto para protección para ustedes. ¡Qué increíble! ¿Y qué ejemplo más similar es el de José y Daniel? Porque imagínense, José llegó a estar, era el segundo en ese imperio, porque en ese momento Egipto dominaba todo. Recuerde que hasta Egipto llegó a ser, el faraón era señor de Canaán, de toda esa tierra. Y José llegó a estar ahí. ¿Y a dónde estuvo Daniel? Era gobernante también de otro imperio. En su humanidad, y aquí vemos esto, en su humanidad él esperó que el copero actuara ante las autoridades o ante el faraón
para que se reconociera su inocencia. Pero en ese momento no era el tiempo de José. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Nosotros quisiéramos que, mire, puede pasar esto. Puede ser que estamos metidos en un problema porque nosotros somos los responsables, y puede ser que estemos metidos en un problema en donde nosotros somos inocentes. Y poder decir, Señor, ¿y cuándo se va a acabar esto? Para José había un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Y ahora se presenta un tiempo de respuestas. Ahora, fíjese que el faraón tiene un sueño, y es que él ve 7 vacas gordas y después ve 7 vacas flacas. Cuando primero se lo dice a los adivinos, solo le menciona esto, pero cuando se lo dice a José, le dice, y eran de un aspecto horrorífico, eran horribles. Amén. Ahora, Faraón no pudo interpretar el sueño, y yo quiero tomarme el tiempo para que podamos entender de que esto de que Faraón no pudo interpretar el sueño, hay que tener un contexto egipcio o histórico. Y fíjense que Faraón, que era un cargo hereditario, es decir, era porque su papá había sido faraón y este era un cargo hereditario. Y como rey de Egipto se le atribuía una divinidad. Quiere decir que para los egipcios el faraón era parte de los dioses y por lo tanto tenía poderes. Imagínense. Entonces, aparte de que tenía poder político e influencia en el mundo ya conocido, tenía muchos dominios. Y entonces el faraón tiene 2 sueños sucesivos en una misma noche que le causan este disturbio. Ahora, los sueños eran considerados de mucha importancia en la cultura egipcia, y más cuando el recipiente era una persona importante. Dentro de los egipcios, el que alguien soñara era como que, ¿cómo decirle? No era algo extraño. Pero recuerde que por eso abundan los adivinos, ¿verdad? ¿O usted no ha escuchado? A mí se me ha acercado en algunos momentos alguien y me dice, mira hermano, fíjese que tuve un sueño. Y muchas veces lo buscan a uno porque creen o esperan que uno va a interpretar algo. Pero eso no es común en el mundo, de ir a donde un adivino y decirle, mire, fíjese que usted me puede interpretar esto, o tíreme las cartas. Y entonces, mire, le va a pasar esto, le va a pasar aquello. Y muchas veces no hemos dejado costumbres del mundo y queremos traerlas al Cristo y decirle, hermano, ¿me puede interpretar este sueño? No estoy diciendo que todos son iguales, no, por favor, entiéndame. ¿Sí? No estoy diciendo de que, no estoy hablando de que todo el que sueña anda buscando un adivino, no. La intención muchas veces de algunos, a eso me refiero. Entonces, si alguien importante había recibido un sueño, era una expectación para los egipcios. ¿Cuánto más el faraón? El faraón recibe un sueño y entonces para ellos alguno que recibía un sueño era alguien muy importante, ¿verdad? Entonces, el faraón política y religiosamente tenía bajo su responsabilidad el destino de la nación. Entonces podríamos decir que era algo como místico, ¿verdad? Todos expectantes de lo que podía hacer este hombre. Y fíjese que los 3 elementos que se mezclan en el sueño es el río Nilo, el ganado y las espigas de cereal, que eran elementos fundamentales en la economía del pueblo. Bueno, el Nilo, 6.600 kilómetros de largo, y es un oasis en medio de un gran desierto. Ahora, ¿qué era el Nilo? Los egipcios lo consideraban un dios,
y la historia y el desarrollo cultural de Egipto estaban ligados a este río. Cuando el Señor cambia las aguas del río Nilo en una de las plagas, estaba atacando a un dios de ellos, donde ese dios no pudo hacer nada. También, ¿por qué? Porque ¿cuál era lo importante del río? Que el río en sus crecidas inundaba, y eso lo que hacía es que proveía de irrigación y fertilizaba todo eso. Ahora, la necesidad de predecir, y usted me va a entender, le estoy dando algo histórico para que usted pueda entender. La necesidad de predecir dichas crecidas y utilizarlas al máximo llevó a los egipcios a desarrollar la astronomía, un calendario anual, inventaron la escritura y descubrieron avanzadas técnicas de agricultura. También la ganadería y el cultivo del cereal eran prominentes en Egipto y servían de base a la subsistencia de la población y al comercio externo. Entonces, el mismo faraón es el recipiente del sueño que, con el Nilo, el ganado y el cereal, indicaban y aseguraban el futuro. Ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Porque también el imperio poseía sabios y magos, quiere decir que eran técnicos, ¿verdad? Quienes se especializaban en la interpretación de sueños. Y por la importancia de este sueño, el faraón pide ayuda. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando todo esto? Porque si usted se da cuenta, si el faraón era una divinidad o parte de los dioses, o tomado como un dios, qué difícil para este hombre no poder interpretar un sueño, porque eran expertos. Amén. Ahora, viene y llama a sus técnicos, llama a sus magos, a sus adivinos, a los expertos. Y les dicen, mire, he tenido un sueño y nadie podía dar una interpretación. Ahora puede entender todo lo que Dios hizo para que apareciera José. Hermanos, José, el Señor detuvo toda esa inteligencia de estos hombres para que apareciera José. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra mente natural queremos entender lo que está pasando? Y no podemos. Porque el Señor va a bloquear nuestro entendimiento hasta que sea el tiempo de ese José en nuestras vidas. Porque 2 años atrás José le dice al copero, habla de mí con el faraón. Habla de mí. ¿Qué hubiera pasado si el copero va y habla con faraón? ¿Qué tendría que haberle dicho? Imagínese que llega el copero y le dice, faraón, fíjate que allá, ¿te acuerdas cuando tú te enojaste conmigo y que me mandaste a la cárcel? Allá había un hebreo. Yo creo que no le hubiera puesto importancia. Y es un hebreo, es un esclavo. ¿Acaso yo no tengo aquí a mis sabios para que me interpreten? ¿Acaso yo no tengo, ¿cómo se llama? ¿Acaso me estás diciendo de que yo necesito a alguien para interpretar sueños? Lo hubiera tomado de esa manera. Porque si le dice, ahí hay uno que me interpretó sueños y ¿me estás diciendo de que yo necesito o quieres? Hubiera sido sin importancia. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra humanidad queremos que las cosas se resuelvan? ¿O cuántas veces nosotros andamos buscando que alguien nos resuelva los problemas? Y no es el tiempo de que José aparezca. Entonces había abundancia de consejeros y la avanzada técnica que habían logrado desarrollar no pudo que se interpretara el sueño. Entonces Faraón tiene en su poder una información del futuro, pero no la técnica para interpretarlo.
La razón sencillamente es que no era una información tecnológica, producto de la sabiduría y planeamiento humano, sino revelación de Dios. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, amén, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nosotros lo estamos pensando como hombre natural? ¿Cuántas cosas en nuestra vida no nos hemos dado cuenta que es Dios el que está en el asunto? Y como humanos, con nuestra mente natural, queremos encontrar una respuesta. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿En cuántas cosas nosotros estamos peleando? ¿Con cuántas cosas nosotros estamos batallando, luchando? Para querer sacar nosotros nuestras propias conclusiones, para querer hacer un cambio, mejorarla. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos entendido de que no es por nuestra capacidad? ¿Qué cosas estamos atravesando? ¿Qué cosas queremos cambiar? Y lo seguimos haciendo con nuestra mente natural. Y entonces, dos años. Imagínese qué difícil habrá sido para José que después pasaron 2 años y el copero tranquilo, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros si hubiéramos sido José y el copero no nos ayudó? Qué ingrato, ¿verdad? Yo le salvé la vida. Eso hubiéramos dicho nosotros. Yo le salvé la vida porque le interpreté el sueño. No, 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 no. El Señor le había salvado la vida al copero. ¿Cuántas veces nosotros nos queremos atribuir cosas de Dios que no nos corresponden? Pero llegó el tiempo. Y por favor, quiero que me entienda esto. Llegó el tiempo para el olvidado José. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido de que Dios se ha olvidado de nosotros porque no nos responde? Por eso le digo, muchas de las cosas que nos pasan, hermano, son consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Pero muchas veces quisiéramos sentirnos como José, de que somos inocentes. Pero para los dos casos hay respuesta. El olvidado José. ¿Será que José en algún momento dijo, aquí voy a morir? En la cárcel. ¿Sabe cuál fue la diferencia? ¿Sabe qué hizo diferencia en José? Es que siempre estuvo activo, ¿o no? Porque cuando llega donde Potifar, ¿a qué llegó? A servir. Estuvo activo, estuvo trabajando. Y cuando llega a la cárcel, de seguro, tal vez, déjeme pensarlo de esta manera, tal vez José tenía fama. Tal vez tenía fama, dicen, bueno, este es el que estaba allá, ¿verdad? Donde Potifar, y dicen que todo le funcionaba bien. Y entonces cuando lo agarra el jefe de la cárcel, dice, no, 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 yo te voy a poner a ti a cargo de todos los presos. La misericordia de Dios mantuvo ocupado a José. Pero ¿cuántos de nosotros nos ocupamos en lo espiritual? Esa es la diferencia. Queremos que llegue el tiempo nuestro de que los problemas se solucionen, pero no buscamos por mantenernos espiritualmente activos. No somos
quienes leemos su palabra, estudiamos, oramos. ¿Cuánta gente en otras iglesias, habiendo una oportunidad de servir, no sirven? Y muchos que son servidores son malos servidores. Porque esa es otra realidad. Pero queremos que llegue nuestro tiempo. Señor, yo soy un José hoy y quiero que llegue mi tiempo. José, el Señor mantuvo activo a José. Lo puso a servir. Mire, el Señor lo capacitó, le mostró. Porque, ¿qué hizo cuando él llega a ser el segundo en Egipto? Llegó a servir. ¿O no? Él siguió sirviendo. Él tenía que por medio del Señor trabajar y pensar y esto. Hubo una continuidad en su vida. Pero estamos, ay Señor, responde. Pero no estamos activos espiritualmente. Y entonces, ¿cómo el Señor muchas veces va a responder? ¿Y qué dice? Oiga, mire, me llama la atención que viene el copero. Yo no sé si, déjeme buscar el versículo 12, por favor, de Génesis 41. Oiga lo que dice esto. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. Oiga cómo se refiere, un joven hebreo. Aquí dice siervo del capitán de la guardia, pero fíjese que otras versiones dice esclavo. Oiga, era un joven hebreo y era esclavo. Solo esto. Y se lo contamos y nos interpretó y nos declaró. ¿Por qué Faraón manda a llamar a José? Porque ya no había otra alternativa. Estaba tan desesperado porque estaba agitado su espíritu, estaba molesto. Porque el versículo 8 dice, y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. ¿Por qué Faraón acepta llamar al joven hebreo? Porque eso era una forma o una identificación de edad, un joven. Oiga, primero dice un joven de edad. No sé si usted puede entender qué quiere decir un joven. No esperes que estemos buscando a alguien muy inteligente o alguien con experiencia. Un joven, después le habla la raza, es un hebreo. Recuerda, Faraón, es un hebreo. No vale, para nosotros no vale porque no es egipcio. Y su condición es el esclavo. No era una buena referencia de presentación para una solución de un problema tan grave. Pero como había una necesidad, lo mandó a llamar con urgencia. ¿Y de dónde fue sacado José? De la cárcel. ¿Y a dónde fue puesto? En el trono. O en el reino. No en el trono porque no era pero estuvo en la casa real. Ahora, ve cómo de un momento a otro el Señor puede cambiar las cosas. ¿Pero por qué? Porque estuvo activo este hombre. Muchas veces nosotros estamos teniendo un problema y lo que hacemos es lamentarnos todo el tiempo, echándole la culpa a los demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las respuestas vendrán y las soluciones vendrán. Y entonces el faraón le dice, le cuenta, y cuando se presenta ante faraón, José ya era un intérprete probado, porque ya había interpretado. Mire, ¿a dónde
el Señor capacitó en interpretar sueños a un José en la cárcel. No fue estando en el palacio. Muchas veces nosotros no entendemos que cuando estamos pasando por alguna dificultad, tal vez el Señor nos está preparando para algo. ¿Y nosotros qué hacemos? Renegar, enojarnos, molestarnos, entristecernos. Recuerde que en Egipto el interpretar sueños no era una novedad. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Está pasando usted? Estamos pasando por una situación difícil. ¿Qué está haciendo? ¿Sigue sirviendo? ¿Sigue congregándose? ¿Sigue siendo fiel al Señor? ¿O está ahí? No, es que a mí el Señor no me contesta. A mí es que el Señor no. No, y esto, y me molesta que yo llego a la iglesia y veo que aquel prospera, aquel le va mejor, y aquel, ¿verdad que hasta eso nos molesta? Cuando andamos así, hasta nos molesta que nuestro hermano, que muchas veces tenía un carro 90 y cambió a un 92, nos molestamos. Y le estoy poniendo un ejemplo porque ninguno de nosotros tiene un carro 90, ¿verdad? No, ninguno. Ya son del 2000 para acá. Pero ¿verdad que aún cuando andamos mal, aquel que, si es que mire, cambió de un 90 a un 92, nos enojamos a saber qué está haciendo, a saber en qué anda metido. Versículo 16, 41, 16. Y quiero empezar a terminar. Dice, ahora, esto es lo importante. Y eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención. Respondió José a Faraón diciendo, hermanos, usted puede entender quién era Faraón. Era la máxima autoridad del imperio. ¿Por qué los jóvenes fueron librados de ese horno de fuego calentado 7 veces? Viva nuestro Dios, oh Rey, que no nos rendiremos ante ti. Y José le dice al faraón, no está en mí. Porque si Dios no me da una respuesta, yo no te puedo dar ninguna respuesta, faraón. José no llegó a inventarse una respuesta. ¿Qué muestra esto? No está en mí. Dependencia de Dios. ¿Qué mantuvo a José? Una dependencia de Dios. ¿Qué es lo que nos tiene que ayudar a nosotros para mantenernos ante una situación difícil? La dependencia de Dios. Y le dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Oiga, ¿verdad que no llegó José a decir, primero, antes de decirte otra cosa, Faraón, yo quiero decirte que soy inocente? ¿Verdad que no? Mira, la mujer de Potifar, esa malvada, ¿verdad que no llegó a eso? ¿Y cuántos de nosotros muchas veces cuando pasa algo lo que hacemos es sacar nuestro rencor? Viene él y se presenta, dice, no está en mí. Oiga, le podía haber dicho, ay, esta es mi oportunidad, le voy a decir algo y me voy a librar de la cárcel. No, hubo una sinceridad, no está en mí. ¿Se recuerda lo que leímos en primera Corintios 2:14? Las cosas naturales, ¿sí? Un natural no percibe lo espiritual. No está en mí. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Está en usted que algunas cosas se resuelvan? Probablemente no, y otras probablemente sí.
Porque mientras no cambiemos nuestra actitud ante Dios, algunas cosas no van a cambiar. Ahora, si no está en usted, sigue esperando en Dios. Va a llegar el tiempo. Fíjese que el faraón ignoró el hecho de que José tenía un pasado cuestionable. Porque le dice, oiga, le dice el copero, es joven hebreo y es el esclavo del jefe de la guardia. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos, ay, cómo Dios me va a responder si yo estoy en yo no sé nada, o estoy en esta situación, o no sé qué? No le importó al faraón, pero era porque el Señor estaba en el asunto de que José acababa de salir de la cárcel, donde había estado por muchos años. Ahora, ¿qué vio Faraón? Y con esto quiero concluir. ¿Qué vio Faraón en José? ¿Qué vio? Vio que el Espíritu de Jehová estaba con él. Queremos salir de los problemas, de las dificultades, de las circunstancias. Tenemos que mostrar que el Espíritu de Dios está con nosotros. Algunas veces nosotros pensamos que por causa de algunos pecados o faltas cometidas en el pasado, no hay ninguna esperanza de que podamos ser usados por Dios en el futuro. Usted se ha equivocado. Usted, y quiero hablar en general, usted está en pecado. Déjeme decirle algo. Si se deja moldear por el Señor, Él puede cambiar. Y el Espíritu de Jehová estaba con José. Fíjense que José no solo le interpretó el sueño. Por medio de José, el Señor le dio hasta la respuesta de lo que tenía que hacer. Y le dice, y lo trata con respeto, con mucho respeto. Y le dice, Faraón, oiga, 30 años tenía. Faraón debe de buscarte a un hombre capaz que pueda hacer esto, esto, esto y esto. Y fíjese que Faraón no fue tonto. Lo vio y dijo, ¿para qué voy a buscar a otro? Este lo puede hacer. Muchas veces el Señor quisiera utilizarnos a nosotros para algo, pero como no dependemos de Él, nosotros somos el primer obstáculo para que Dios no nos utilice en algo. Llegó el tiempo de José. Llegó el fin de tanto sufrimiento. No le estoy diciendo, usted va a llegar a ser un grande. No, no, no. Verá que cuántos de nosotros quisiéramos que los problemas se nos acabaran. O la dificultad fuerte que estamos pasando se solucionara. ¿Qué necesitamos? No descuidarnos espiritualmente. Y que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida. Y va a llegar el tiempo, como llegó el tiempo de José. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque nos has permitido, Señor, bendecirte. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas.
Nosotros como humanos, muchas veces, Señor, hemos llegado a reclamarte. ¿Por qué? No dudo en algún momento que José desfalleciera. No dudo en ningún momento que se entristeciera. No sabemos si algún momento deseó morirse o la tristeza lo embargó. Pero lo que sostuvo a José durante todos estos años fue que tú estabas con él. El Señor está con usted. Siga adelante. Es difícil lo que usted está viviendo. El Señor está con usted. Usted siente que ya no puede, que es muy pesada la carga, que es difícil la situación. El Señor ha mantenido su vida. El Señor está con usted. No retroceda. No se estanque espiritualmente. Ha cometido pecados. ¿Quién dice que el Señor no lo puede utilizar? ¿Quién dice que el Señor no puede hacer que usted le sirva? Pero es necesario que permanezca. Es necesario que permanezcamos. Es necesario que nos mantengamos. Pero que nos mantengamos activos espiritualmente. No deje de orar. La respuesta no llega. No deje de orar. Las circunstancias se incrementan y es más difícil. No deje de orar. No deje de orar, de leer su palabra. No deje de congregarse. No deje de adorar. José, ante todas estas situaciones, se mantuvo activo. Se mantuvo firme. Y llegó su tiempo. Señor, ayúdanos a depender de ti. Muchas veces los problemas no se solucionan porque no dependemos. Queremos hacerlo nosotros. Ayúdanos a esperarte. Gracias, Padre.